Y ahora vamos a hablar de la libre expresión, contenido allí en el artículo 20 superior. Toda persona tiene derecho a expresar libremente su pensamiento. Colombianos, pareciera que cuando la norma dice persona, a los policías nos excluyen de esa condición. Precisamente ustedes están viendo a mis compañeros como fascinerosos, como forajidos. Tienen que tapar su rostro. ¿Por qué? Porque si ellos estuvieran como estoy yo, colombianos, mañana tendría allá en la Dirección de Talento Humano, les crearíamos el problema de 8 necesidades del servicio, que no es otra cosa que 8 traslados de manera indiscriminada, solamente por expresarnos, por hacer uso de ese derecho a la libre expresión, con la consecuencia de fragmentar nuestros hogares. ¿Sí? Entonces, ¿qué le interesa a la institución? ¿Qué le interesa a la Oficina de Talento Humano, a quien direcciona esa dependencia, al director de la policía, ese artículo 5, esa parte dogmática de nuestra Constitución, cuando dice que la familia es la base fundamental de la sociedad y es el Estado el que debe protegerla? Y en nuestro caso el mismo Estado es quien la fragmenta, porque usted simplemente se expresa, porque expresa las inconformidades, porque expresa las situaciones que no están bien, la conculcación de derechos fundamentales, de derechos laborales, las situaciones de acoso laboral. Entonces, esas necesidades del servicio es eso, colombianos. Esas necesidades del servicio fue trasladar al señor patrullero en el Meta porque capturó al hijo del subcomandante de la metropolitana. Esas son las necesidades del servicio, que el funcionario no tenga esa autonomía para proceder. Entonces, ¿cómo se le ocurre a un patrullero capturar al hijo del subcomandante de la metropolitana de Bogotá? Entonces, por necesidades del servicio, hay que trasladarlo para que eso sea ejemplarizante. Entonces, ¿dónde está la autonomía y dónde está la libertad para proceder del policía y para obrar conforme a la Constitución y la ley, que es lo único que lo puede limitar? Esas son las necesidades del servicio y de esa manera se vulnera el derecho de expresión. Entonces, tenemos que estar allí y pasar por todo lo que ocurre en los niveles superiores. Es eso. Pues si no, miremos el caso, el del 14 de febrero del 2015, el caso del patrullero Robertson Pérez. Sus familiares promovieron, y como lo establece el artículo 37, otro derecho fundamental, el derecho de libre asociación, pues sus familiares, con este problema de los ascensos, no hay garantías y entonces los ascensos no se hacen por antigüedad, sino a capricho del mando institucional, se inventan un concurso donde convocan 35.000 para escoger 2.000, 3.000, 4.000. Entonces salen las familias de los policías a exigir que se respeten los derechos laborales de los funcionarios, los derechos fundamentales. ¿Y qué hace la institución? Identifica a quiénes pertenecen esas familias, a qué funcionario, y en el caso del señor Robertson Pérez, pues fue trasladado por esa cuestión, y solo se pudo reversar cuando la esposa del patrullero, valiente mujer por demás, se refirió al tema en la FM, y la señora Vicky Dávila, periodista muy profesional, se tomó la tarea de investigar, y por eso se pudo cortar con la conculcación de los derechos fundamentales de las familias del patrullero Robertson Pérez, pero fueron muchos los funcionarios que salieron trasladados, y veíamos, tuve la oportunidad de ver aquí en el complejo policial, aquí en Cali, en la primera con 21, cómo los señores de la CIPOL filmaban para después identificar la familia de qué funcionario era, pues para trasladarlo, y así de esa manera coartar sus derechos fundamentales. Entonces, ¿por qué mis compañeros así? Pues la razón es obvia. Lo más preciado que tenemos y lo que nos motiva a levantarnos todas las mañanas a trabajar y a garantizar sus derechos colombianos es nuestra familia, es el respaldo. El policía ama a su familia como todos ustedes, pero si se expresa libremente, entonces Arauca o mañana, me imagino que en el Mango habrá muchas necesidades del servicio. Muchas veces funcionarios por allá en esas partes ya acostumbrados, ya tienen su familia allí, ya están arraigados, viven bien y no les importa eso porque el objetivo es malograrle la situación a quien se expresó para que eso no vuelva a ocurrir. Así funciona. Infortunadamente eso se da en nuestra institución.
Quiero pues aprovechar para invitar a todos los funcionarios policiales, a todos los miembros del nivel ejecutivo, a que nos pronunciemos. Con las TICs se nos facilitó mucho la libre expresión, no perdamos esa oportunidad. Es la forma de nosotros hacer control a nuestra institución y no dejarla deteriorar. Cada uno de nosotros es veedor, somos clientes de la institución policial. No permitamos que reine ese régimen de terror, de miedo. Por eso es que los señores allá del servicio aéreo no reclaman su prima de vuelo, porque obviamente lo van a sacar de la especialidad. Entonces, ante eso les toca callar y ver conculcado su derecho fundamental. Tenemos el deber, es el deber que nos asiste. Cuando hicimos el juramento, cuando tomamos posesión, es el deber de velar por los derechos fundamentales de nuestro prójimo, y eso no están exentos los policiales por el solo hecho de portar un uniforme. Todo lo contrario, aquí es donde más se deben respetar para que este policía salga, ¿sí?, empoderado a garantizar los derechos de los demás. Hasta nuestro código de ética lo establece. Respetar los derechos constitucionales de libertad, igualdad y justicia de todos los hombres. Reza. El artículo 2, los fines esenciales del Estado, establece que las instituciones del Estado están para garantizar esos derechos y esas libertades. Esa es nuestra función. Por eso, miembros del nivel ejecutivo, nosotros somos cómplices cuando callamos y no velamos por la garantía de los derechos de nuestros compañeros. Por eso no podemos dejar pasar más esta oportunidad y pronunciarnos. Ahora, hablemos de la práctica de la cultura de ilegalidad, la segunda de las causas por las cuales estamos desmotivados y desmoralizados, por las cuales hemos ejercido esta profesión por 19 años, y ha sido un orgullo, y siempre he predicado que cuando haces lo que te gusta nunca trabajas. Afortunadamente, y gracias a Dios, ha sido mi caso, por eso he soportado 19 años de servicio. Próximamente cumpliré 20 en el mismo grado, y es por eso, porque uno se empodera de su gestión, porque uno tiene vocación. Cuando tienes esa vocación no trabajas, es un placer hacer lo que te gusta, pero la institución se empeña en una cultura de ilegalidad que, hay que decirlo, viene desde el gobierno nacional y raya sobre conductas punibles. Entonces vamos a hacer un recuento. Nosotros con el decreto 132 se creó el nivel ejecutivo, y allí en el artículo 29 decía unas condiciones de ascensos, y prácticamente esas condiciones eran de que los ascensos eran por antigüedad. Se debería tener en cuenta el escalafón y la jerarquía. Señores, el escalafón, pues la clasificación, de acuerdo a la antigüedad. Jerarquía, se vienen los grados. En el artículo 32 de ese decreto 132 establecía unos tiempos mínimos. En ese tiempo, los que somos policías desde el siglo anterior, entonces sabemos que había que permanecer 4 años en el grado de patrullero, 4 años, no 19 años, viendo frustrados tus sueños, viendo quebrantadas tus ilusiones. Eran 4 años, de subintendente eran 5 años, 7 de intendente, y el grado de intendente jefe no existía, pasaba a subcomisario. Por eso el subscrito, quien les habla, hoy día tendría que ostentar el grado de subcomisario. Pero es tal la forma de quebrantar los derechos que tenemos que inventaron el grado de intendente jefe. El artículo 35 de esa misma norma, decreto 132, establecía la prelación en ascensos por clasificación, es decir, por antigüedad. ¿Sí? Y el gobierno nacional y la Policía Nacional, con esa cultura de ilegalidad, se pasan por la faja los decretos. Después piden el decreto 1091 del 2000, con el que derogan y allí insertan el grado de intendente jefe y se inventan lo del concurso, ¿no? Grado de intendente jefe, y gracias al grado de intendente jefe, señores, el policía, el miembro del nivel ejecutivo que quiera ostentar el grado de comisario, tendrá que permanecer 32 años en la institución. Tiempo que no es requerido ni para ser general, porque con 28 años, de acuerdo al tiempo establecido en el decreto 1791, con 28 años, los señores oficiales ya tienen la antigüedad para ser brigadieres generales. Al miembro del nivel ejecutivo le toca esperar 32 años para llegar a ser comisario, porque se inventaron el grado de intendente jefe. 32 años si logra ascender con 10 años de antigüedad de patrullero,
Y como ustedes están evidenciando, difícilmente. Esta, pues, señores, es una larga historia de incumplimientos, de ilusiones destrozadas, promesas fallidas, vulneración de derechos. ¿Acaso se puede exigir empoderamiento de los funcionarios policiales que están en la base de la institución? Por Dios, ¿cómo no va a estar desmoralizado un patrullero con 18 años, esperando la mejoría de su calidad de vida? Y la mejoría de su calidad de vida, señores, conlleva la mejoría de la calidad de vida de su esposa, de sus hijos, es brindarle mayores oportunidades, es tenerles un mejor colegio, es poder tener con ellos un espacio de esparcimiento. Te tienes que limitar de una cantidad de derechos, porque la institución truncó tus sueños, porque te prometieron, como vimos en las normas anteriores, unas reglas de juego y desconociendo principios tan fundamentales, principios laborales como el principio de confianza legítima y el principio de buena fe, pues se los pasaron por la faja. Y entonces le crearon unas condiciones, unas expectativas al funcionario que después simplemente no cumplieron. Desconoce nuestro gobierno y desconoce la institución estas garantías que deben cumplir. Y cuando exigimos nuestros ascensos, entonces nuestro flamante director de la policía, aquel que ante los medios de comunicaciones ufana de un lineamiento de política institucional, del direccionamiento policial basado en el humanismo, así nos responden, juzguen ustedes. A veces un reclamo airado, ustedes lo han visto, una videoconferencia aquí, de algunos patrulleros, que yo lo que exijo es mi ascenso. Yo necesito mi ascenso. Hay algunos trinos por ahí que están señalando que estamos secuestrados por la propia policía, que ya trabajamos 20 años y no nos quieren dejar ir. No, ya el Consejo de Estado se pronunció, el que se quiera ir se va, ya mismo. Y estoy dispuesto a firmar y autorizarle el retiro a quien sea, al que sea. Ya hay una decisión, lo que teníamos era suspender la norma, ya la habilitó, el que se quiera ir se va, es ver si se va con asignación de retiro o sin ella. De esta manera responde cuando exigimos, después de 19 años, un ascenso. Pero, no, qué irrespeto con mi general. Después de 18 años, 19 años, exigirle un ascenso. Yo exijo mi ascenso. Qué irrespeto con mi general. Claro. Qué desfachatez. No es que no tenemos paciencia. 19 años y salimos a exigirle ascenso. El video que ustedes acaban de ver es previo al curso de ascenso que se presentó, previo al concurso de ascenso, el último que se presentó. Y así respondió. Y verán si se van sin pensión o con pensión. ¿A él qué le va a interesar, colombianos, si él ya es general de la República? Ya llegó al grado máximo. ¿Qué le va a interesar cómo solventa usted las necesidades primarias de su núcleo familiar? ¿El qué le va a interesar, miembro del nivel ejecutivo, cómo va a solventar usted esas necesidades básicas, ese mínimo vital que la Corte Constitucional ha dicho en múltiples ocasiones que es un derecho fundamental? ¿Qué le va a interesar si lo tiene todo? Él no sabe lo que es retrasarse un día en un ascenso, que no hay presupuesto. Sin embargo, cuando he visto un subteniente de 18 años en el grado de subteniente, son muy cumplidos en sus ascensos y se respetan su antigüedad. Para ellos sí hay escalafón y hay jerarquía. Y te puedo jurar que si lo llegan a retrasar 6 meses en su ascenso, el señor oficial se va de la institución. Para ellos sí hay escalafón, sí hay jerarquía. Hombre, el que primero llega a la Escuela General Santander, ese es el primero que asciende. El primero que pasa al almuerzo, ese asciende, es el primero. Y aquí han contribuido con el irrespeto de la suboficialidad, porque no tienen en cuenta. Cuando se trata del nivel ejecutivo no existe artículo 4 ni 5 del decreto 1791, porque la antigüedad no cuenta en una institución jerarquizada que se caracteriza precisamente por la antigüedad. Entonces no cuenta. Entonces tenemos en el presente patrulleros a quienes del 2007 a quienes el suscrito les lleva 10 años y son subintendentes. Y
señores en el grado de intendente que entraron por allá en el 2003, es decir, cuando ya llevaba 5 o 6 años, en el 2003, 2004. ¿Cómo no va a contribuir eso al irrespeto de la suboficialidad? Cultura de ilegalidad arraigada desde el gobierno nacional y replicada por la dirección de la Policía Nacional. Qué crueldad la de este señor general. Así contesta a quienes ostentan 18 años y le exigen el ascenso. Qué incapacidad, qué indolencia para comprender las necesidades del personal y de los patrulleros que llevan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 18 años en el mismo grado, con las mismas condiciones y sin mejoría en su calidad de vida, que no hay presupuesto, pero extrañamente incorporan de manera cotidiana más policías. Si no hay presupuesto para reconocerle los derechos laborales, para solucionarle a los que estamos en la institución, ¿con qué fin se incorporan más policías? ¿Para vulnerarles sus derechos, sus prestaciones sociales? ¿Para tenerlos allí estancados, sin un futuro, sin mejoría de su calidad de vida? ¡Qué irresponsabilidad la del Estado! No hay dinero para garantizar los derechos laborales de quienes hoy estamos en la institución, pero sí hay dinero para hacer nuevas incorporaciones.